Hola amor, ¿qué tal? Hey, Chris, genial. ¿Tú cómo estás? Bien, te encontré el vídeo, me costó un poco, pero bueno, si eso te lo enseño y después nos ponemos las cámaras y eso. Ah, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, como bien sabes, a lo largo de la historia hubo numerosas epidemias y enfermedades que asolaron a la humanidad. Podría estar horas y horas explicándote, pero principalmente te enseñaré la celebrity de todas, siendo esta la peste bubónica. Esta tuvo muchos brotes a lo largo de los siglos, tomando un ejemplo de estos la peste Justiniano del siglo VI, pero el que se lleva a Oscar de todos es para el que se da entre 1348 y 1351, la peste negra. Esta causó mucha histeria entre la población, como podemos ver en el Triunfo de la Muerte de Peter Bruegel, donde se ven distintas representaciones de la muerte llevándose las almas de la humanidad. En estos momentos, la religión tenía una posición dominante en la sociedad, siendo vista la peste como un castigo divino, buscando en el cristianismo el perdón. Como podemos ver en esta representación de la Madonna Misericordia de Benedetto de Bonfigli, podemos ver cómo la Virgen con su manto nos protege frente a la muerte, representada en la parte inferior combatiendo contra el arcángel Miguel. Con este castigo divino se populariza una figura muy curiosa, como son los flagelantes, los cuales iban de ciudad en ciudad castigándose por sus pecados en procesión, mientras realizaban rezos allá donde iban. Como se puede ver mismamente en esta lámina de los flagelantes de Dornick contemporánea de la peste. Espera, yo conozco una versión más actual de un juego de mesa. Como decía, tenemos aquí en la página derecha una serie de obras donde se muestra cómo la figura del flagelante siguió siendo un motivo de representación a lo largo de los siglos, como se pueden ver en esta obra de Peter Van Leer o en la procesión de los disciplinantes o flagelantes de Francisco Goya. A raíz de la situación que se estaba dando, se popularizó a partir del siglo XIV una serie de donde la muerte toma protagonismo vista de diferentes maneras. La primera de ellas se trata del triunfo de la muerte. Como vemos en estas cartas de tarot, normalmente se la representaba en una montura mientras portaba su guadaña cosechando las almas como si de un agricultor fuera, con su hoz. En la otra página tenemos una de las láminas de las famosas horas del duque de Berry, donde en el medallón superior izquierdo se muestra la muerte triunfal sobre un buey. En la parte inferior propia lámina se da otra de las representaciones de la iconografía del macabro, siendo el encuentro entre los vivos y los muertos. Como vemos, tenemos dos tríos. A la izquierda, el de los muertos, los cuales están riendo de una manera bastante graciosa o jocosa, frente al otro trío que representa a los vivos, normalmente de posición social alta. Como ya te dije, estas estaban riendo ya que por mucha fama y riqueza que tengan a los vivos en ese momento, el tiempo los olvidará uniéndose a ellas como iguales. Otra de las representaciones que se hicieron muy populares fue la llamada danza macabra. Como puedes ver en esta miniatura franco-flamenca del siglo XV, podemos ver cómo la muerte, de una manera jocosa también, en movimiento, se lleva a diferentes personas sin tener en cuenta su posición social o edad. En la derecha tenemos una ilustración realizada por Paulus Furts, donde en la parte central se ve ese coro de vivos y muertos danzando. En relación con este grabador tenemos una obra donde se muestra una de las medidas tomadas a lo largo de los siglos, que son mismamente estos uniformes tan característicos con sus famosas máscaras, las cuales incluso se utilizan actualmente para Halloween. Como te había dicho, antes no solo hubo este brote de la peste, sino que se dieron otros muchos más a lo largo de la Edad Moderna, como podemos ver principalmente en esta representación de la Piazza Babilla en Milán, haciendo alusión a una serie de brotes que se dieron en el norte de Italia en el siglo XVII. Otra obra donde vemos cómo la muerte y la enfermedad se llevan a la humanidad es en esta representación de la Plaza del Mercado de la peste de Nápoli, también del siglo XVII. Y para terminar, tenemos una representación en relación con esa iconografía del macabro, donde vemos a la muerte triunfal presentada de forma alada mientras se lleva a un infante sin piedad alguna, arrebatándoselo de los brazos de su madre, siendo una obra de Salvador Rosa. Buah, Chris, pues muchísimas gracias por este vídeo. Me va a venir genial. Nada, no hay de qué, hombre. Pero igualmente te busqué otras dos pandemias un poco más cercanas, así para que un poco más de información, si eso, que pueda servirte bien. La primera es la gripe española, que bueno, todos conocemos,
pero que esta, que empezó en marzo, si no me equivoco, de 1918, tuvo 3 oleadas y la última fue en primavera de 1919. Esta tuvo un impacto muy potente que tuvo una mortandad alta entre 200 y 500 millones de personas. Pero algo que te quería destacar fue sobre todo los medios de prensa que, aparte de difusión de información de la propia pandemia, se dieron una serie de imágenes que circularon donde se daban ciertos remedios caseros, incluso hasta por doctores, donde para evitar el contagio de la gripe. Una es esta imagen de con el ciervo, donde si en tu mesita ponías un ciervo, pues te curabas. Otra, que aquí son una serie de recortes que en prensa, donde tenemos una con la carne líquida, ese tónico nutritivo o el propio Listerine como métodos preventivos de la gripe. Pues actualmente sucede algo muy parecido, ¿eh? Claro, es normal. En cuestión de minutos un tuit o una imagen se puede hacer viral. Y claro, no siempre su contenido es real. Además, si a esto agregas que hay personajes con más influencia de la que deberían que van propagando estos bulos, pues se masca la tragedia. Por ejemplo, hay el dióxido de cloro, que se está vendiendo actualmente como si fuera un remedio para el coronavirus, vamos, infalible, y resulta que es perjudicial, básicamente. A ver, es peligroso para la salud. Claro, es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Con cómo recibimos esta información, cómo la gestionamos y cómo la difundimos, ¿no? Si lo que estamos difundiendo realmente es verdad o no. ¿Y qué otras medidas, Cris, o se tomaron, mejor dicho? Dime, por favor, que no se organizaban fiestas para beber orina, como está pasando actualmente en la India. A ver, no todo fueron cajas con ciervos, sino que se hicieron algunas medidas con cierta sistematización, como puede ser, se recomendará el reposo, la buena alimentación, el propio confinamiento, pero a partir de imágenes, pues podemos sacar, sobre todo viendo en estas que te pongo, cómo las mascarillas se fueron generalizando en la población, ya sea en el ocio, como en este partido de béisbol, o en este recorte del Excelsior mismamente. Pero otras, o por lo menos una que te quiero destacar, es la limpieza que se da en las propias ciudades, como en estas dos mujeres, literalmente para mejorar las condiciones de higiene que se daban en estas mismas. Pues actualmente también se están dando desinfecciones y la verdad que a todas las escalas y en todo tipo de instalaciones y de lugares. Y bueno, esto puede parecer bueno, puede ser tranquilizador, pero no todo es tan fácil, digamos. Claro, resulta que rociar desinfectantes al aire, como quien dice, o en las calles, pues sirve de muy poco, porque la suciedad anula la desinfección. Y por otro lado, pulverizarlo Obviamente. sobre seres vivos, por supuesto, es perjudicial, sin hablar ya de que estamos contaminando el medio ambiente. Entonces, claro, en el caso del patrimonio cultural, este tipo de desinfecciones es malísimo y encima si las hacemos constantemente, pues su daño se multiplica. En resumen, Cristian, el mejor sistema, la mejor forma para desinfectar el patrimonio es el tiempo y el no tocar de toda la vida. Es que, a ver, es que no entiendo para qué se hacen estas limpiezas, sino que quieren disolver el patrimonio a manguerazos. yo, Pero bueno, yo creo que en algunos a casos. ver, la prensa durante la gripe española, por lo menos, aparte de difundir esas cosas que ya te estuve contando, podemos ver ciertas representaciones con un carácter más cómico o caricaturesco, sobre todo donde se representa la pandemia como tal o cómo la población la vio y la vivió, como podemos ver en estas imágenes de prensa de la época, de diferentes como El Fígaro o Caras y Caretas. Mira, estas me recuerdan un poco a unas representaciones que se están viendo ahora por las redes, que son como interpretaciones de obras de arte, ¿no? Me parecen muy divertidas. Están muy Seleccioné estas que graciosas. me parece que encajan un poco ahí con lo de la pandemia actual. Ay, la de Marat. Pero bueno, ahora te voy a hablar principalmente de la otra que te iba a contar, que es una epidemia que la tenemos muy reciente y que incluso sigue ahora con nosotros, que es el SIDA. Aparte del gran impacto social que tuvo en ese brote y que sigue todavía llegándonos
en nuestra sociedad, en el ámbito artístico tuvo una repercusión y de una serie de manifestaciones artísticas un tanto diferentes. Quería ponerte varias obras. Una es El virus del SIDA en el borde de los glóbulos blancos, que es de Karl Tandarnik, si no me equivoco, de 1993. Y aquí vemos, gracias en parte a los avances científicos que se dio durante a finales del siglo XX, cómo podemos ver de verdad el verdadero enemigo, que es ese que ataca al sistema. Me recuerda a Keith Haring, que es un artista que fue diagnosticado también y murió poco más de un año después, pero en ese poquito tiempo le dio tiempo a fundar una asociación para luchar contra el SIDA y realizó varias intervenciones, una de ellas muy didáctica en un barrio muy marginal del Raval en Barcelona. Mira, pues a relación de esto quería hablarte también de otro artista que es Marc Morisot, que tuvo una vida un tanto convulsa también, pero en su obra, que principalmente fue fotógrafo, pues podemos ver cómo aparte la enfermedad como tal, aunque no se represente físicamente con bubones o con cualquier otra cosa, sigue estando dentro de la propia persona y aparte con su obra, con sus fotografías, quería representar ciertos valores como la marginación social, la homosexualidad y la discriminación que ésta recibió o la visibilización de nuevos cuerpos, los cuales, como estamos viendo en esta fotografía, no son idealizados. Otra, a raíz de esta investigación que hice, es de la de Gilbert George, que vemos ahí, que se llama Bleeding, que es de 1988, que me recuerda a una serie de brotes, o sea, a un aumento que se dio de brotes de SIDA en esa época, sobre todo por contaminación de sangre durante las transfusiones. Y esto hizo que los bancos, a partir de ese momento, cambiaran un poco el chip a la hora de las transfusiones que recibían de sangre, para revisarlas principalmente. Y otra, por terminar principalmente, pues la película Buddies, que es de 1985, que como ves aquí en la cartela, pues es la primera representación cinematográfica que se hizo del SIDA y del impacto que tuvo. Pues yo te recomiendo Pose, es de 2018 y habla un poco sobre la problemática en torno al SIDA en la escena ballroom de Nueva York a finales de los 80, principios de los 90. Es un poco dura, pero está cargada de ternura y fantasía. Tienes que verla, Chris. Estaba en Netflix esta, ¿no? Sí. Me la apunto, me la apunto. Pues yo creo que actualmente el acceso al arte se está democratizando, ¿no? Y concretamente lo que se está realizando en torno a la pandemia, pues es como claramente dirigido a las masas, ¿verdad? Y para difundirse a través de las redes sociales, que no dejan de ser entornos muy frenéticos. Como que es todo muy light, ya no es ni el apocalipsis de la peste ni la crudeza del SIDA, ahora es como todo mucho más amable, ¿no? Y como que nos enfocamos mucho en transmitir los problemas, por decirlo así, de los sanos en realidad. No sé si esto quizá pueda caer un poco en banalizar una crisis que estamos atravesando que para muchas personas pues es bastante terrible y devastadora. No obstante, no todo es drama, también hay que decir que muchas representaciones tienen un fin didáctico y están ayudando y han ayudado pues a difundir, a sensibilizar sobre el COVID y cómo frenarlo. No sé si lo habías visto, pero Antonio García Villarán, te había hablado de él, hizo un evento, Brindafest se llamaba, que estuvo 24 horas grabando literalmente en directo, pues con diferentes temáticas, pues eso, unión de artista y espectador, y haciendo por lo menos que gracias al arte que el momento en el que vivimos sea un poco más ameno. Qué genial. Vale, ahora que nos pusimos así intensas con todo esto, durante el confinamiento, muchas de las obras que consumimos en nuestras pantallas están perfectamente protegidas y resguardadas en sus vitrinas o salas climatizadas. Pero no todo es tan perfecto, ya que un patrimonio el cual queda solo, como nos pusiste en las limpiezas que mencionaste antes. Lo cierto es que durante esta pandemia han aumentado actividades contra el patrimonio que se han dado siempre, pese a las tímidas noticias que recibimos de la instalación de sensores o refuerzos de seguridad en algunos lugares. Podemos ver la gravedad de este asunto gracias a noticias como la detención en Huesca que podemos ver en pantalla o los esfuerzos de organizaciones para evitar el tráfico de patrimonio expoliado como Hazard Project.
cuya actividad se concentra en Siria, actualmente el principal foco de los expolios. El patrimonio también se ve afectado por el vandalismo a manos de personas o grupos aislados. También puede resultar dañado en manifestaciones y protestas como las que hemos visto en diversas ciudades de todo el mundo. En ocasiones, ciertos grupos pueden agredir los monumentos a modo de provocación, sin darle importancia a las consecuencias de sus actos. Y no solo sobre un monumento en concreto, sino también pueden hacer daño en el entorno del mismo, algo que también deberíamos respetar. Ejemplo de ello lo podemos ver en las recientes manifestaciones que se dieron en el centro histórico de Florencia en contra de las restricciones, siendo peligrosas por el uso de cócteles Molotov y otras acciones. Ejemplos más próximos son las manifestaciones celebradas por toda España, como en Logroño, Málaga, País Vasco o Santander, o los recientes destrozos en la Plaza Jacinto Benavente en Madrid. Por otro lado, uno de los sectores más afectados por esta crisis ha sido el turismo. Lugares que antes estaban abarrotados ahora se encuentran vacíos. Quizá, de cara a la conservación del patrimonio, esta sea una oportunidad para replantearnos el turismo masivo y los efectos que éste provoca, buscando así un turismo responsable y sostenible que tenga en cuenta también los bienes de interés cultural y su permanencia. ¿Y qué aprendemos de todo esto, Vero? Si algo podemos aprender de la historia es que los tiempos de crisis, ya sean guerras, epidemias u otras, sacan a relucir limitaciones y problemas de la sociedad. Lo ideal sería localizar estos problemas y buscar sus soluciones. Obvio. En lo que respecta al patrimonio cultural, las instituciones y los gobiernos tienen una gran responsabilidad. Deben cuidarlo, identificar los riesgos, monitorear su impacto y evaluar las necesidades del patrimonio, además de difundirlo. Pero no olvidemos que cada persona tiene una responsabilidad social, y una de ellas es la preservación y conservación de algo que es de todos, nuestra herencia cultural. Ahí fuera, más allá de las pantallas que tanto han protagonizado en estos meses nuestras vidas, nos espera nuestro patrimonio, para disfrutarlo, aprender y velar por él.